Hay una línea, o mejor dicho, un grupo de sets que son, bajo casi cualquier espectro, los mejores sets que hace, ha hecho y posiblemente hará Lego. Desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista de valor de exposición, experiencia de construcción, cuánto obtienes por cuánto pagas, minifiguras, aspecto, inmersión durante el proceso previo y posterior a la construcción de un set, que también es importante, valor de juego, opciones que te aporta, lo tienen absolutamente todo. Y no es una línea concreta, porque solo sacan un set al año, pero deberían tener su línea propia. Y sí, obviamente estoy hablando de los edificios modulares, de esas pequeñas grandes piezas de exposición que a muchos de nosotros nos devuelven a los orígenes del Lego. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en paralelo con ese diseño y construcción de la mini ciudad que estoy haciendo en la mesa que tengo aquí a mi derecha, una mesa en la que te recuerdo que caben 12 placas de 32 por 32 y 6 medias para hacer una pequeña carretera, y sobre la que estoy haciendo una pequeña serie de vídeos en el canal cortitos al respecto, pues, de cómo estoy organizándome yo físicamente para hacerlo, porque de verdad que no es nada fácil. Había que vaciar la mesa, ver el espacio que hay, cuántas placas caben, que casualmente caben un número entero de placas, caben 6 placas perfectas, o sea, no sobra media ni falta media. Cómo organizar los edificios, hay que construir los edificios, hay que pensar en cómo elevarlos, cómo hacer la calle, cómo... Hay un montón de planificación y disfrute más allá del Lego que me está recordando a por qué me gusta Lego. Y es algo que, sobre todo, la gente como yo, que montamos muchísimo Lego y que encima tenemos un canal y grabamos, y mientras estamos montando, al menos yo ya estoy pensando en, bueno, pues seguramente hablé de esto en la reseña, o esto no me gusta, que le vamos quitando, vamos pelándole capas de disfrute a esta afición. A mí esto de los modulares me ha devuelto a la fase cero, me ha devuelto a la fase inicial. Y es que los edificios modulares, incluso a mí desde un punto de vista que yo entré a Lego por Star Wars, y Technic, y luego me fui quedando o me fui enamorando de esas pequeñas expansiones que iba haciendo Lego en mi infancia. Estoy hablando del bloque de interrogación, de la NES, Rivendell, esas, bueno, pues construcciones pensadas para tocar la nostalgia de los adultos. Yo no pensaba en una ciudad. Sí que es cierto que durante los primeros años de consumir contenido veía las ciudades de otros, sobre todo creadores americanos, que tienen esos casoplones y con esos sótanos y esas buhardillas, y decía, joder, pues tiene que estar muy bien poder construir una cosa de esas, pero lo veía muy lejos, lo veía imposible. Al final yo vivo en una casa más o menos grande para los estándares españoles, pero no es para nada grande. Tenemos 4 habitaciones, una es esta, y ya sabéis que no es muy grande, ya la habéis visto. De hecho, la broma que me hacía en un directo uno de los Todobreakers era que una plaza de garaje tiene más metros cuadrados que esta habitación, lo cual, por cierto, a mí me sorprende. A mí me sorprende porque yo creo que las plazas de garaje son más pequeñas que esto. Pero bueno, detalles aparte. No lo veía factible. Y como no lo veía factible, tardé mucho en entrar a los modulares. Pero sí que es cierto que tengo un amigo que montó la comisaría de policía. Y joder, la vi ahí puesta en una balda y dije, qué chula está, ¿no? Y tengo una muy buena amiga que es escritora, Mónica Gutiérrez. Por cierto, sus libros, si queréis desconectar, sirven casi tan bien o mejor que montar Lego. Le mando un saludo a Mónica desde aquí. A mí el libro suyo que más me gustó es el de la librería del señor Livingstone. Lo podéis buscar, os lo dejo en comentarios, yo qué sé. Y ella montó la librería, obviamente, y me mandaba fotos de, pues, montándolo con su hija y cómo había quedado y tal. Y me fue picando, ¿no? Pero es que ahora tengo quizá más espacio de exposición, pero en aquella época yo tenía una estantería y ya la tenía llena. Ni siquiera tenía los 3 paneles y medio que tengo ahora, o sea, tenía una estantería. Y claro, bueno, compré el primer modular en caja,
De hecho, aquellos primeros los sigo teniendo en caja, ahora los tengo aquí todos. Compré en la librería, la comisaría, la Gran Plaza. Eran como mi compra del año de, bueno, yo qué sé, en un futuro, cuando David sea viejo y viva en el campo, en una casita ahí, pues se monta una ciudad. Y lo daba por descartado. Y fue el año pasado, 2025, con la esquina Tudor, cuando monté mi primer edificio modular. Y pude meterle las manos a esa experiencia de construir, como decía en otra sección que grabé, no sé si en el episodio anterior bueno, en otra sección que grabé al respecto de qué es lo mejor que tiene Lego. Que, como decía mi padre, te sumerges y vas viendo cómo crece y cómo evoluciona y aparece, bueno, esa construcción, que ese edificio, o ese vehículo, o esa nave, o eso que estás construyendo. Y claro, montas la placa, los suelos, la acera, montas el primer piso, rellenas las habitaciones, le das el detalle, montas la segunda habitación. Y la verdad es que es una experiencia muy placentera. Y montados tampoco es que ocupen mucho, ocupan placa de 32 por 32, que creo que son 25 por 25 centímetros, más la altura. A muchos de vosotros en la comunidad, en el grupo de Telegram, compartís pues en una balda, en una estantería, en, yo qué sé, una línea que tiene. Mi mujer quería ponerlos encima del sofá o encima de una pared que tenemos en el cuarto, pero claro, ahí las gatas se lo van a pasar pipa. Y al montar la esquina Tudor, claro, me di cuenta de todo lo que llevaba disfrutando de los edificios modulares sin siquiera haber montado ninguno. Porque yo llevaba disfrutando de los modulares 3 años. Más montarlo, más pensar, más planificar. Y ahora que he tomado la decisión de vaciar esta mesa, estoy disfrutando durante un montón de horas preparando las bases mills, pensando cómo voy a hacer las carreteras, cómo voy a elevar los edificios de atrás, cómo voy a poner... Es... de verdad, al menos desde mi perspectiva adulta, la mejor línea de Lego, porque te aporta el valor previo a la compra, el valor de la compra, el valor de la caza y de la búsqueda de los sets, que me acabo de comprar el banco, el Brick Bank, y lo de estar monitorizando los que están retirados, a ver cuándo bajan de precio, hacerte con ellos, qué sacarán el año que viene, la excitación de qué vendrá después, el montarlo, es que lo tienen todo. Y de hecho me he dado cuenta que en el volumen de conversaciones que se organizan dentro de la comunidad, dentro del grupo grande, dentro de Telegram, que como sabéis somos cerca de 9.000 personas, que por cierto es sorprendente que para estar 9.000 personas ahí dentro, la conversación normalmente es muy fluida y no es tan rápida como pudiera esperar. Es decir, yo que me lo suelo leer todo, hasta me da tiempo a hacerlo, lo cual me sigue pareciendo fascinante. Pues, como decía, mucha de la conversación gira en torno a modulares y ciudades y experiencias. Y claro, el otro día iba con mi padre a hacer unas cosas de bricolaje y demás, y aproveché para recoger en un trastero que tengo todos los edificios modulares que tenía, que tengo, que son 12, 13, 14, no sé cuántos tengo. Claro, volví hablando con él pues de Lego y de lo que íbamos a construir y de muchas otras cosas. Y llegué a casa y me apunté aquí en las notas de lo que suelo utilizar para hablar en el podcast. Me ponía, perdón, que se me ha ido la del santo al cielo, me ponía, ¿tú te das cuenta la cantidad de tiempo que le dedicas a los modulares sin haber montado ni uno? Y es que es verdad, porque la magia del Lego, como suelo decir siempre, no solo es la fase de construir. La fase de construir está muy bien, pero se queda muy corta. En el fondo, para mí un Lego perfecto es un Lego que te tiene intrigado, emocionado, antes de que salga, antes siquiera de que sepas que exista, durante el proceso de que sabes que existe pero no lo has visto, luego cuando lo ves por primera vez, el comprarlo, hacerte con él, construirlo y el qué vas a hacer con él después. Y en el qué vas a hacer con él después, salvo que el set sea un juguete o seas un constructor de mocks, normalmente es ponerlo en un hueco de la estantería y ahí se queda. El logo de Star Wars me parece un set maravilloso, pero ya está puesto ahí, decora los planos y ya está, no tiene mucho más.
pero los edificios modulares siempre hay algo. Voy a ponerlo aquí, voy a hacer... No lo sé, chicos, no lo sé. De verdad, creo que esto, así como los mocks me parecen el epítome, ¿no? La maravilla absoluta de montar Lego, los edificios modulares como concepto de set creo que son el pináculo, creo que son lo mejor que tiene Lego para ofrecer. Tengas o no tengas espacio, fíjate, estamos en 2026, yo llevo disfrutando de los modulares desde 2021, 2022, y es ahora cuando estoy empezando a poder hacer algo. Y han sido 4 años de darle vueltas, pero fíjate que incluso en mi espacio tan limitado, que hablamos de 9 metros cuadrados, se puede. Así que chicos, de verdad, si estáis buscando una línea maestra en la que meteros, que no se exija comprar demasiado, hablamos de un set al año, a lo sumo quizá salen otros edificios en otras líneas, en Marvel, en Ideas, en Ninjago, pero no son técnicamente modulares, serían para hacer otra ciudad, ¿no? Pero al final sale uno, tienes como mucho uno de Ninjago, uno de Marvel, un modular, o sea, son 3 sets al año, tampoco es que sea una locura, que te aportan mucho, que tampoco son excesivamente caros y que te dan para mucho más que el set en sí. Chicos, meteros en la línea de modulares. Eso sí, también os lanzo una advertencia. Si no queréis engancharos a una línea de la que vais a comprar uno y vais a necesitar comprar muchos más, no os metáis en modulares. Porque yo recuerdo cuando compré el primero, automáticamente empecé a buscar todos los demás. Tengo una lista con todos los demás, los precios, que es muy divertido. Pero sacan uno al año, más todos los que han sacado ya, que vamos por el 21º. Creo que el año que viene se cumplen, de hecho, 20 años. Así que yo esperaría algo grande, algo impactante, algo espectacular. Pero bueno, chicos, esto es lo que os quería contar. Esta es mi opinión al respecto de los modulares y por qué creo que son lo mejor que tiene Lego a día de hoy. Dejadme vosotros lo que pensáis, lo que opináis y sobre todo, si vivís una situación como la mía de un espacio muy reducido, ¿qué habéis hecho con los modulares? ¿Cómo los tenéis expuestos? Y oye, si os animáis, veníos a Telegram y compartirlo con todos nosotros, que no sé el resto, pero yo saco un montón de ideas muy buenas de las cosas que compartís. En fin, un abrazo chicos y nos vemos en la siguiente reflexión, sea en el episodio largo en el canal principal, en Todo Brick, o los fragmentos cortos o más cortos que os subo en el canal secundario en el rincón de Todo Brick. Un abrazo y hasta entonces.